Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hoy vamos a tocar todo, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con el tema laboral porque efectivamente está a la orden del día. Tenemos, en primer lugar, el propio proyecto del gobierno que quiere reformas en el campo de la ART, o sea, riesgos del trabajo. Tenemos el techo de las paritarias, paritarias que prácticamente a partir del mes que viene ya se van a generalizar. Está ahí trabado por completo todo el conflicto bancario porque el Ministerio de Trabajo no quiere homologar el acuerdo que alcanzó la asociación bancaria con un conjunto de entidades del sector empresario. Bueno, sigue pendiente todo el tema del nivel de ocupación de la Argentina, porque sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo, y por otro lado también está el tema de la reforma laboral, porque se sabe que el gobierno quiere hacer una reforma laboral, lógicamente lo presenta como que el objetivo es mejorar el empleo, crear más puestos de fuente de trabajo, pero hay muchas objeciones y muchas críticas desde el campo laboral justamente a esa reforma que lleva adelante el gobierno. Y después, por último, se sabe que el Ministerio de Trabajo está muy activo en la injerencia en los gremios, porque en algunos casos interviene en forma directa y en otros casos, cuando tiene que intervenir, directamente no interviene, dejando que se procesen despidos y suspensiones en muchos establecimientos. Para abarcar todo esto, vamos a ver si podemos llegar a tener un poder de síntesis lo suficiente como para poder abarcar todos los temas. Convocamos al doctor Horacio Meguira, que es el director del Departamento Jurídico de la CTA-A, por autónoma, con el cual vamos a considerar todos estos aspectos. Buen día, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, traté de hacer una apretada síntesis, debe haber más temas, pero por importancia, ¿cuál sería o cómo estás viendo vos esto que yo acabo de enunciar? Todo lo que enunciaste, lo más importante es la flexibilidad de hecho o la llamada flexibilidad económica. Es decir, cuando las relaciones de trabajo están afectadas por la baja del salario real y por la pérdida de puestos de trabajo, necesariamente se produce una flexibilidad de hecho porque las empresas, con los que siguen o continúan con empleo, todas las condiciones van a la baja. Es decir, van a la baja o de hecho o por voluntad unilateral del empleador. ¿Y cómo interviene esta reforma laboral que se dice que el gobierno quiere impulsar, que es para crear más empleo, con rebaja de contribuciones patronales y, bueno, medidas de esa naturaleza? La experiencia argentina es muy reciente porque, por encima de que en muchos países europeos se denomina de igual manera reforma laboral, cuando sabemos positivamente que es una desregulación de la legislación protectoria y son medidas a la baja. Sabemos positivamente que los objetivos trazados no tienen mucho que ver el discurso con la realidad. En el discurso plantean lo de siempre, que habiendo mejores condiciones para el empleo, es decir, con un empleo más barato, más flexible, se generan puestos de trabajo. Y la experiencia nuestra en el 90 es exactamente inversa, es decir, hubo altísimas tasas de desempleo y a su vez hubo desmejoramiento de las condiciones de trabajo, tanto por la flexibilidad de hecho como por la flexibilidad convencional, que es otro de los factores que hoy incide, por ejemplo, el convenio de petroleros. Claro, pero ¿por qué justamente el caso de petroleros? Acuerdo con el sindicato, se está diciendo de que esta reforma laboral el ministro Triaca la está buscando o ya está consensuando aspectos importantes con el triunvirato de la CGT. Todavía no tenemos nada público, evidentemente son noticias periodísticas. No hay un proyecto, salvo el proyecto de aseguradora de riesgo de trabajo que se convirtió en decreto de necesidad de urgencia, y el proyecto elevado sobre empleo joven. No, pero hay borradores que circulan. Hay borradores que circulan en el mismo sentido que el 90. Es decir, pérdida de condiciones de trabajo
y ese negocio infernal que es bajar condiciones de trabajo a cambio de mejoras salariales. Es exactamente lo mismo que se plantea en las paritarias. En la paritaria de APM 2016, agente de propaganda médica que preside Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA, no hubo posibilidad de acuerdo porque la exigencia de los laboratorios fue que 3 artículos que habían sido conquista en la negociación colectiva anterior sean motivo de baja, a cambio de aumentos salariales. O sea que ya empieza a haber ensayos de este intercambio, de modificación de las condiciones a cambio de salarios. Ahora, ¿y el tema docente? El tema docente es lo que decías vos en cuanto a los topes. Es decir, hay un tope que plantea el gobierno del 18% que tanto en la no homologación del acuerdo bancario como en las paritarias que han sido paritarias vanguardia, es decir, que han marcado el resto de la negociación durante todos estos años, la docente es una, por lo menos en la negociación colectiva del sector público. Por lo tanto, marcar el 18% y que no pasen de eso es un objetivo del gobierno. Por supuesto que los sindicatos representativos y democráticos, el objetivo es pasar el 18%, independientemente de que el acuerdo con CGT funciona a partir, no necesariamente de lo público, sino que hay acuerdos subterráneos que permiten plasmar todo el plan que todavía el gobierno no ha desarrollado plenamente por la existencia de una gran resistencia por parte del movimiento obrero, tanto el formal como el informal. Es decir, sin esa resistencia seguramente esto ya hubiese pasado, ¿no? Ahora, días pasados se conoció un pronunciamiento importante de la Comisión de Expertos de la OIT, que analiza país por país, y cuando llega al capítulo de la Argentina, ha hecho observaciones importantes cuestionando, digamos, la injerencia del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos. ¿Esto es así? Totalmente. Es decir, nosotros venimos insistiendo en los comentarios a la memoria ordinaria que efectuamos todos los años, es que este tema de la injerencia del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales sea incorporado al informe de la Comisión. ¿Qué significa injerencia del Ministerio de Trabajo en las elecciones? ¿Cómo es la injerencia? La injerencia, en este caso, lo tenemos en la Federación de Empleados de la Industria del Azúcar, el prototipo. Es un proceso electoral impugnado fuera de tiempo. ¿Impugnado por quién? Por la oposición. No hay resolución en tiempo por parte del Ministerio, vence el mandato y se designa un delegado normalizador. Pero en vez de ser normalizador para que convoque las elecciones, ese normalizador tiene facultades de un verdadero interventor, arrogándose y sustituyendo los órganos de la entidad. Pero ¿significa que la comisión directiva del gremio queda suspendida? Queda suspendida. Y por lo tanto ese delegado normalizador cumple las funciones de todo de la comisión directiva. Exactamente, eso se llama intervención. La ley argentina exige para la intervención una autorización judicial que el Ministerio no da, lo toma de hecho. O sea que se lo disfraza con la figura del delegado normalizador. Sí, y además... ¿Pero por cuánto tiempo? Por un tiempo que excede el plazo de la ley. La ley dice que cualquier delegado normalizador debe durar 90 días. En este caso, 180 días. Ahora, también la ley, también el informe de la Comisión de Expertos marca la incompatibilidad de la ley argentina con el convenio 87 de libertad sindical, como lo hace habitualmente. ¿Por qué? ¿Dónde está la contradicción? La contradicción, en principio, está en que los sindicatos con personería gremial pueden recaudar cuota sindical y los simplemente inscriptos no. El tema de la tutela sindical, aun cuando haya sido superado por fallos de la Corte. Perdón, una pregunta. Vamos a suponer que yo estoy en un gremio donde tiene un sindicato con personalidad gremial y se forma al mismo tiempo un sindicato que cuestiona a ese sindicato y logra que la inscripción en el Ministerio de Trabajo. ¿El sindicato solamente inscripto puede cobrar la cuota sindical? No, porque el monopolio de la obligación... O sea, no puede
cobrar a través del recibo de sueldo. Exactamente. Pero yo voluntariamente puedo poner... Podés poner en una caja, Claro, pero no tiene la ventaja de que el empleador tenga la obligación de ser recaudador a partir del recibo de sueldo. Es uno u otro. u otro. Después la tutela sindical, es decir, solamente son tutelados por la ley aquellos que son delegados o representantes de los sindicatos con personería gremial. Pero si yo yo me presento a elecciones por una lista opositora dentro de un sindicato con personería. Mi lista no gana, pierde. Sí. Yo tengo una tutela sindical por reducida, más pequeña, pero tengo tutela pero una sindical. tutela siempre que superes el 5% de los votos. ¿Y esa tutela durante cuánto tiempo existe? 6 meses. 6 meses. Pero en general los que sufren la mayor discriminación y los que tienen mayor sanción por parte de los empleadores son los que son delegados de hecho, los que dan la cara en representación de los trabajadores. Por el que sería un activista, por ejemplo. Un activista, un delegado designado irregularmente sin el consentimiento del sindicato oficial. Esos son donde mayor se produce represalias por parte del empleador. Las violaciones a la libertad sindical son medidos por el Observatorio de Derechos Sociales de la CTA y nosotros notamos un gran crecimiento de las violaciones a la libertad sindical. Ahora me quiere una pregunta. La OIT, la Comisión de Expertos de OIT, hace ese dictamen o resolución sobre la Argentina. ¿Cómo sigue la película? Se puede o no tratar en la próxima conferencia como lo que se llaman casos individuales, es decir, aquellos casos por países que revisten o mayor gravedad o mayor urgencia, es decir, aquellos casos que el grupo de trabajadores y el grupo de empleadores se ponen de acuerdo para su tratamiento. El caso argentino no se trata en la comisión, en la conferencia, desde el 2007. ¿Por qué motivo? Porque también juegan los lobbies, también juega el rol del gobierno, también juega el rol de la CGT, que siempre ha boicoteado la posibilidad de que se trate el caso argentino, es decir, porque no está de acuerdo y está de acuerdo con el modelo estatalista que hoy rige, o sea... Ese de personería gremial única. El de personería gremial, que es una bendición del Estado, tiene que ver con la injerencia. Lógico. Es decir, ya el régimen de personería no es el más representativo, es aquel el que el Estado o el gobierno político, el poder político bendice, ¿no? Claro. Si nosotros lo hemos tratado esto en un proyecto... Y el tema de que hay dirigentes sindicales que cuando yo era chiquito ya eran dirigentes sindicales y ahora siguen estando al frente del sindicato 20, 30, más de 30 años, 40 años. ¿Ese tema en la OIT se ha considerado? La OIT tiene resuelto que puede ponerse límite solamente a través de los estatutos sociales. Son los estatutos y la autodeterminación de los sindicatos los que les ponen límites. Pero no puede el Estado poner límite a través de una ley, ni a través de un decreto. No, pero acá ya no es la reelección indefinida, ya es casi el dirigente vitalicio. Eso es consecuencia y no causa. Existen esos dirigentes porque existen regímenes antidemocráticos y porque no hay libertad sindical y democracia interna en los sindicatos. Entonces, nosotros lo hemos hecho con el diputado Víctor de Genaro cuando presentamos un proyecto de adecuación a las observaciones de la OIT y en realidad lo llamamos Ley de Protección a los Representantes de Trabajadores, porque ya sindicato es una palabra que queda corta en relación al amplio espectro de trabajadores que existe hoy. Entonces la tutela y la protección, el régimen, la posibilidad de que existan garantías para el desarrollo de un sindicato y que los dos agentes antisindicales, que son los empleadores y el Estado, no tomen injerencia. Es decir, en este momento el gobierno de Macri está tomando injerencia dentro de los sindicatos porque forma parte de lo que hablábamos al principio, es el plan flexibilizador. Entonces hay que disciplinarlos para que no haya resistencia por parte de los trabajadores y sus organizaciones, porque no es simplemente que son los sindicatos y menos aún los sindicatos con personería. Acá
el tema que es importantísimo para la implementación de este plan es la no existencia de resistencia. Ahora, cualquier forma de resistencia es válida porque el movimiento obrero argentino durante estos años no creció solo como organización. Creció que los trabajadores, uno lo nota en los conflictos, inmediatamente la comisión interna llama a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, a todo el mundo por encima de su propio sindicato. Así es. Es decir, eso te determina claramente que existe un fuerte raigambre de la autodefensa por parte de los trabajadores. Doctor Meguira, gracias por haber estado esta mañana compartiendo todo lo que tiene que ver con, bueno, la vida cotidiana de todos nosotros, de los que viven de su propio trabajo. Y bueno, estos son momentos de reflexionar sobre todo esto y sobre todo tener muy en cuenta que muchas veces el discurso oficial y la realidad evidentemente van por caminos totalmente distintos. Gracias y nos reencontramos mañana. Parque temático Tierra Santa.